Hola a todos, buenos días. Y bueno, derivado de los inconvenientes que tuvimos en nuestra primera sesión virtual, en la cual tuve muchos problemas con internet, y tú ya conoces esos ámbitos, pues he tenido la necesidad de crear nuestros cursos a través de clases que tienen esta modalidad. Es decir, primero grabarlas y editarlas y después subirlas, ¿no? Para no irnos atrasando. Bueno, negociar en una economía global, que es nuestro tema. Son múltiples las razones que nos impulsan a hacer un estudio dedicado a la negociación internacional. El aumento de los conflictos y las tensiones internacionales obligan a estas generaciones pues a desarrollar elementos y técnicas que permitan conseguir mediaciones eficaces. De hecho, tú y yo sabemos que en este sistema internacional y en los sistemas internacionales que han existido en el pasado, el factor de la guerra y el conflicto siempre han estado latentes, y de hecho es la guerra y el conflicto la razón por la cual quizás estamos estudiando o estudian ustedes la licenciatura en Relaciones Internacionales. Todos estos acontecimientos se deben a que, más que negociaciones internacionales, nos estamos enfrentando y enfocando a negociaciones transculturales. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las negociaciones de este presente toman más en cuenta a la sociedad, toman más en cuenta los procesos de paz, toman más en cuenta el despegue económico. Anteriormente, las negociaciones internacionales, las que se hacían en el pasado, pues prácticamente estaban orilladas a ganar, a hacer una negociación, a imponer un punto de vista. Por lo tanto, esas negociaciones internacionales iban de la mano también con la excesión de las economías. Pero ahora las negociaciones internacionales tienen como meta buscar nuevos alcances económico-culturales, nuevos alcances humanos, por decirlo de esa forma. Asimismo, solo es posible negociar, o un país es apto para negociar si tiene políticas públicas firmemente orientadas hacia la negociación y personas especializadas. En las últimas décadas, las negociaciones, ya sea internacionales, comerciales o del tinte que sean, entre actores ubicados en diferentes partes del mundo, pues han incrementado. Y en esto de la negociación internacional hay dos puntos de vista. El primer punto de vista es un enfoque empírico, por decirlo así, y el segundo punto de vista es un enfoque más académico. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el punto de vista empírico, lo que se hacía en el pasado era que los negociadores se enfocaban en el resultado. Es decir, que trataban de imponer una voluntad, un punto de vista, de representar a su país de una manera muy férrea. Pero en estos años, el enfoque de la negociación debe de ir hacia un punto pues más académico. ¿A qué me refiero con esto de más académico? Me refiero que los negociadores y los interesados en las relaciones internacionales deben de analizar todo lo que se relaciona con los aspectos culturales, es decir, la idiosincrasia, la religión incluso, la forma de vida, lo que tiene que ver con tradiciones y costumbres. Todos estos esquemas, tanto pasados como presentes, deben de estar pues siempre presentes en la mente del negociador. ¿Por qué? La razón es que las decisiones que se toman a nivel internacional en la alta política, en estos esquemas de negociación, pues a veces se benefician ciertos sectores productivos y otros quedan en el rezago. Es algo muy normal. Por eso pongo aquí como nota que es preciso analizar todos los factores que inciden en el logro de los acuerdos satisfactorios para todos los participantes en las mesas de negociación, que de hecho acuerdos satisfactorios es lo que se busca de las negociaciones internacionales. Como te había yo comentado varias veces en nuestra primera sesión, en el audio que te había yo enviado, es necesario que los negociantes internacionales, más que sentarse en una sola única posición, pues traten de abrir puertas, traten de buscar
los puntos en común que se tienen con la otra contraparte que se va a negociar. Si no se tienen puntos en común, como internacionalista en tu caso, como negociador internacional después, tienes que buscar de la personalidad de tu contraparte, de lo que necesita negociar, pues tal vez algún punto donde ambos converjan. En la actualidad existen centenares de personas que son conscientes de la importancia, pues antes de negociar, leen material especializado, estrategias de negociación, realizan cursos en centros académicos como Harvard, Yale, y de hecho varios países tienen sus propias escuelas de negociación o formas de negociar. Existe un enfoque japonés, el enfoque norteamericano, el inglés, francés y demás, pero prácticamente se basan en estrategias. Lo principal, o para los que activamente participan en las negociaciones internacionales, es necesario conocer las técnicas y las estrategias. Como yo te decía, desde cómo no ponerse nervioso o cómo evitar los nervios antes de negociar, cómo investigar la materia a negociar, y asimismo tratar de buscar y encontrar todos los elementos que le permitan al negociador pues hacer su trabajo de la mejor manera posible. Conocer bien a qué se dedican las empresas que él va a tratar de representar internacionalmente, o conocer las estrategias de su gobierno para un tema en común. A veces de esas negociaciones pues dependen vidas, depende el comercio, depende el futuro económico de una nación y depende prácticamente el desarrollo. Sin embargo, a pesar de que muchos negociadores tienen sólida formación como negociadores, una y otra vez incurren en los mismos errores. Por ejemplo, en comportamientos tóxicos, por ejemplo, en la ignorancia que ellos tienen acerca de su propia persona, que los lleva al autosabotaje. Para ser negociadores óptimos, ya sean negociadores a nivel diplomático, negociadores de alta política, negociadores comerciales o negociadores de algún lugar quizás menos importante, pues el conocimiento de la personalidad es lo más importante. Saber qué es lo que nos hace salir de nuestras casillas, saber las palabras que debemos emplear para negociar en la alta política, y conocer, por ejemplo, el significado de las palabras no es negociable, no es necesario negociar esto o aquello. Como decía en un audio, la palabra no o un no es negociable es como darle a nuestra contraparte una especie de portazo en las narices, y utilizar esta palabra sin saber lo que representa o la responsabilidad que se tiene, pues no es una actitud 100% diplomática. Factores de la negociación contemporánea. Y ya que hemos hablado un poco acerca de la personalidad, que la vamos a tomar más adelante, esto es más que nada una especie de introducción. Las negociaciones contemporáneas han avanzado mucho. En el siglo pasado, es decir, en el siglo XX, pues las negociaciones se hacían de manera aún todavía muy tradicional. Tratar de ganar la negociación, tratar de imponer nuestra voluntad, y a veces no se escuchaba a los demás. En esta actualidad, en estos últimos años, tanto las negociaciones como las decisiones políticas importantes están muy influenciadas por los avances tecnológicos. Y digo esto, están muy influenciadas por los avances tecnológicos, ya que hemos visto que a través de redes sociales, a través de los medios de comunicación tradicionales, es fácil obtener información variada y opinar sobre cualquier tema. Incluso muchos logran opinar sin siquiera saber la responsabilidad de sus palabras. Hablan por hablar. Por lo tanto, también debido a este avance tecnológico y de los medios de transporte, pues existen también restricciones fronterizas, pero también existe abundancia de información. Y digo esto de restricciones fronterizas ya que en esta etapa de pandemia, pues si en los años anteriores de esta pandemia era un poquito más fácil viajar internacionalmente, ahora las negociaciones, ahora los acuerdos, ahora también las personas están reorientándose más que nada hacia nuevas formas de vivir este presente. Los países están muy involucrados en que algunos, por cierto, se limite mucho el tránsito de personas hacia su país, puedan viajar hacia otro para hacer negocios, en fin.
y las negociaciones internacionales actuales y futuras quizás van a estar encaminadas hacia esos tópicos, lo que tiene que ver con las restricciones fronterizas, el tránsito de personas, los negocios y también, hay que admitirlo, negociaciones referentes a temas de salud, obtener dosis de medicamentos o obtener a través de las farmacéuticas tanto un poco de la tecnología o conocimiento para que así se apalee un poco lo que se está viviendo y la enfermedad que existe. Como negociador internacional, debes de ser consciente del estado crítico del comercio mundial con el que vas a interactuar. En los años 90, por ejemplo, los negociadores internacionales estaban muy encaminados hacia la apertura comercial de sus países, hacia lo que se produjera en otros lugares, fuera tecnología, fuera conocimiento, fuera material, pues estuviera disponible en pocos meses, en pocas semanas en otros países. Una especie de transferencia de conocimiento, transformación y de productos. Así que como negociador internacional pues debes estar muy al tanto de lo que sucede en el comercio mundial y cómo vas a interactuar con él. Antes de esta actualidad existieron múltiples problemas por ahí del 2018 entre sectores de tecnología, por ejemplo, sanciones a Google, si tú viste las noticias de hace un par de años, sanciones a una empresa llamada Huawei y todo lo relacionado con la supuesta guerra comercial. Hoy, debido a tantas transformaciones y tanto que ha acontecido, pues estamos en esa etapa de reestructuración tanto del comercio, tanto de la migración internacional, y también muchos países que habían tenido un gran crecimiento económico cayeron estrepitosamente debido a esta pandemia y ahora sus negociaciones deben de estar encaminadas hacia el resurgir económico. Debes de tomar en cuenta un aspecto importante en tu negociación o en tu conocimiento como negociador. En primer lugar, la relación que hay entre globalización y negociación. Como yo te había explicado en semestres anteriores, pues la globalización es un fenómeno. Es un fenómeno tanto económico, cultural, comercial, pero aquí te resumo esos puntos en que es un fenómeno, en que hay avances científicos en varias partes del mundo, en que tenemos rapidez en la información y en el transporte, y de lo mismo pues la humanidad absorbe o va absorbiendo de lo que va consumiendo, pues el lenguaje, las formas de vida, tradiciones y costumbres de otros países, y por lo tanto también absorbe formas de vida. A eso le llamamos modus vivendi. El modus vivendi no es nada más que una forma de vida mundial que en esta actualidad, bueno, antes de todas las transformaciones que han existido, pues nos caracterizábamos por el consumismo masivo, por el American Way of Life, por el acceso a la información a través de dispositivos y nos enterábamos de lo que sucedía a nivel internacional. Y por lo tanto, los negociadores internacionales, más que un cliché, esta misma se ha convertido en una especie de tema fundamental de análisis de doctrina corporativo y político. ¿Qué quiere decir esto? Que pues, la globalización se ha estudiado profundamente, se toma en cuenta las corporaciones que quieren expandirse y también los políticos la utilizan en sus discursos. Y por lo tanto, tengo aquí una especie de pregunta retórica que habla de cómo aplicar la globalización a los negocios enfocados a la negociación internacional, que es el objeto o el objetivo de nuestra materia. Pues básicamente debemos de analizar las tendencias de los inversionistas, debemos de comprender el desarrollo de la industria mundial, los alcances y las limitaciones de los países en todos los niveles, tanto a nivel económico, geográfico, a nivel educativo incluso. Todas estas acciones, materias, comportamientos, si lo quieres ver así, se toman muy en cuenta cuando se negocian bienes, servicios y por lo tanto este desarrollo en la noción de globalización nos encamina a una sola cultura mundial que los intelectuales pues llaman una aldea global donde exista una especie de interconexión a nivel económico, cultural, de ideas, por decirlo así. Bueno, espero que este pequeño resumen te sume un poco derivado de las problemáticas que tuvimos ayer en nuestra clase. En las próximas sesiones estaré abundando más en este tema y los contenidos de nuestro curso. Espero te sirva y reciba un saludo, perdón.